Quiero darles nuevamente, hermanos, la bienvenida a este taller de capacitación que vamos a llevar a cabo esta noche, en el cual vamos a continuar explorando todas estas herramientas que hay disponibles para que usted y yo podamos darle el uso correcto a la palabra de Dios. Sabemos que lo primordial es, hermanos, que usted tenga el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque eso es primordial, eso no puede faltar. El problema no es si hace falta el Espíritu Santo o no, se sabe que hace falta, porque el Espíritu Santo es el que nos guía toda la verdad. Él es el que nos trae convicción, ¿verdad? Él es el que nos guía a través de su palabra, nos ilumina de la misma. La diferencia es que nosotros no creemos cuando alguien dice que usted no necesita estudios. Usted lo que necesita es el poder del Espíritu Santo. En la primera parte sí, necesitamos el Espíritu Santo, ¿verdad? Y todos los creyentes tenemos el Espíritu Santo. Pero decir que no hace falta el estudio es decir que la ignorancia es correcta. Porque ¿cómo usted puede predicar la Biblia con todo el poder del Espíritu Santo si no la lee, no la escudriña, no la estudia? Ya sea un estudio personal que usted haga en su casa, o ya sea estudio bíblico en la iglesia, o ya sea que usted se preparó a través de un instituto, o de un seminario, o algo por el estilo, hermanos, pero el estudio de la palabra de Dios es esencial para el crecimiento de cada creyente. O sea que esa expresión que dicen por ahí, usted no necesita estudio, lo que necesita es el poder del Espíritu Santo, hermano, es una falacia. Hermano, dice en la Biblia, no me acuerdo dónde, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros parece que ya está la vida eterna y es la que da testimonio de nosotros. Amén. O sea que si no escudriñamos las Escrituras, no aprendemos, nos quedamos siempre como nenes en la... Exacto. Oye. Y usted escucha mucho a estas personas decir que los discípulos no tenían estudios. Bueno, ahí no hay un problema, porque tienen que explicarnos a qué se refieren ellos con que no tenían estudios. Si lo que quieren decir es que los discípulos no tenían un bachillerato o un grado asociado o una certificación de alguna universidad o algo así, ok, no tenían ese tipo de estudios. Pero ¿eran ignorantes en cuanto a las escrituras? No. Conocían las escrituras. Tenían entendimiento, sí. Cuando Jesús les hablaba de las cosas del Antiguo Testamento, las entendían. Claro. Sabían de qué le estaba hablando Jesús. Mas estuvieron 3 años caminando con el maestro de los maestros. No me venga a decir a mí que los discípulos no tenían educación bíblica, que ellos no necesitaron educación, que lo que necesitaron era el poder del Espíritu Santo. No, el estudio de la Biblia de nada les hubiera ayudado sin el Espíritu Santo. Eso es esencial, ¿verdad? Pero que tampoco vengan a promover la ignorancia a costillas del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no va a trabajar de esa manera. El Espíritu Santo va a hacer uso de su palabra para equipar a cada cristiano. Usted no le puede predicar el Evangelio a una persona inconversa si usted no conoce el Evangelio. ¿Qué Evangelio le va a predicar si no lo conoce? O sea que tiene que tener, aunque sea un poquito de conocimiento. Nadie puede dar lo que no tiene. Exacto. Y estamos en esta sección de leer y estudiar la Biblia. Ya la semana pasada habíamos tocado, no la semana pasada, el mes pasado, mejor dicho, habíamos tocado este tópico, ¿verdad? Y voy a pasar rapidito por las partes que ya hemos hablado. Esta fue la parte de la oración, ¿verdad? Vamos a pasar a la parte de leer y estudiar la Biblia. Vimos que hay 3 principios importantes que queremos tener en mente. We need to have 3 important principles in the study of the Bible for personal benefit. Número 1 dijimos que la observación. Number 1 we said it was observation.
Eso simplemente significa leer, observar las escrituras. Básicamente es leer las escrituras. So the first principle is observation, which just means to read the scriptures. You're making an observation from Genesis to Revelation. You're looking at it's like if you step back and you look at the panorama, the view in front of you of the city or a valley or whatever it is that you're looking at. That's what you're doing with the scriptures. Es como si usted se parara, hermanos, echar un paso hacia atrás para mirar el panorama de una ciudad o de un valle o algo así por el estilo. Eso es lo que usted hace cuando está leyendo las escrituras de Génesis a Apocalipsis. Está viendo el panorama, ¿verdad? Esa es la observación. Lo segundo es la interpretación, que rapidito le voy a dar lo que hablamos ya en cuanto a eso. The second principle is interpretation, and I'm going to mention briefly what we talked concerning that principle, and we're not done with it, we're still dealing with it, y todavía no hemos terminado con ese principio, todavía estamos trabajando con él. Y el tercer principio es la aplicación. The third principle is application. ¿Cómo se aplica, hermanos, lo que usted ha podido extraer de las escrituras? So how do you apply what you have extracted from the scriptures? Ya hablamos acerca de la observación, ¿verdad? Que es lectura de la Biblia, y vimos algunas cosas importantes. La interpretación, que es el segundo principio. Vamos a hablar de 3 pasos. Ya hablamos acerca de la exégesis y dijimos que la exégesis es extraer. So we spoke about observation already, which is just reading the scriptures. The second principle that we talked about was interpretation, and we're exploring 3 steps. 3 steps in this principle. We talked already about exegesis, which simply means to extract. You're extracting the meaning out of the passage. You're not forcing your view into the passage. You're extracting what the passage is saying. O sea, extraer es, hermano, que usted no le está forzando su opinión personal al pasaje, sino que usted está sacando del pasaje lo que el pasaje quiere decir. ¿Okay? Y hacemos preguntas como quién es el autor, quién es la audiencia, cuál es la intención de su mensaje, qué motivó al autor a hablar o escribir, cuándo ocurrió el evento, porque todas estas preguntas ayudan a poder extraer del pasaje lo que está pasando. So who is the author? Who is the audience? What is the purpose of his message? What motivated the author to speak or write? And when did this happen? So you ask questions like those, and it helps you to understand what's going on in the passage. You can extract the meaning of the passage. Y quiero que nos recordemos, hermanos, que lo que estamos buscando es qué quiso decirle el autor a la audiencia en aquella época. ¿Qué fue lo que entendió aquella audiencia en aquella época? ¿Okay? Porque acuérdense que hay unos cambios muy grandes de aquella época a estos. La cultura tiene 2000 años de separación. El idioma, 2000 años de separación. Las leyes, 2000 años de separación. La política, la cultura, la religión, todas esas cosas. Estamos separados por 2000 años y en 2000 años hay muchos cambios. Y si nosotros queremos entender la Biblia, interpretarla basado en nuestra cultura, en nuestra política, en nuestras circunstancias, hermanos, entonces la vamos a malinterpretar. We have to remember that there is a 2,000-year gap between then and now. What the audience understood back then was based on their culture, their religion, their politics, the laws, all these things. And so if we approach the scriptures from our present day culture and politics and language, etc., we are going to misinterpret the scriptures. We have to view the scriptures as the people 2,000 years ago or before
viewed the scriptures. Tenemos que ver las escrituras como aquella generación miles de años atrás la veía. ¿Okay? Y entonces así usted puede extraer el mensaje que trae la escritura. That's how you're going to extract the right message out of the passages. Y entonces lo que va a suceder es que una vez que usted tenga eso, lo próximo que vamos a hablar luego de esto es teología. La teología es lo que se encarga, la hermenéutica, ¿verdad? Y la teología se encarga de unir o crear un puente entre la generación de miles de años atrás con esta generación, para que el principio que se aplica en aquella época se pueda aplicar hoy también. What we're going to do is through hermeneutics and theology, is that theology creates a bridge between thousands of years ago and the present. And that is going to allow us to take the principles of 2,000 or more years ago so that we can translate them into our present day and apply them correctly. Okay? So that the truths in the ancient times still apply for today. Las verdades de los tiempos antiguos aplican para hoy. Pero lo que nos ayuda mucho es la teología. What helps us a lot is theology. Y ahorita vamos a hablar de eso, hermano, porque también es otra controversia, que hay gente que dice, no, yo no creo en teología, yo creo en la palabra de Dios. Eso es otra falacia. You know, there's another thing that people go around saying, oh, I don't believe in theology. I believe in what the Bible says alone. That's a fallacy. Everybody has theology. Every single person that presumes that they have an explanation of the Bible, that is theology. Cualquier persona que presume que tiene una interpretación de cualquier pasaje de la Biblia, ya eso es teología. Ya eso es teología, ¿verdad? La pregunta es su teología bíblica? The question is there theology biblical? Yo quiero enseñar, hermano, porque algunas de las herramientas que habíamos hablado era para que nos ayuda. Y hay una Biblia que yo les recomiendo que usted si la puede adquirir. Se llama una Biblia de apuntes. Y básicamente esta Biblia, déjenme agrandarla para enseñarles. Esta es la versión de la Valera de el 1960. Y si usted nota aquí, ¿cuántos ven la manita que está moviéndose? Hay unas rayas ahí, ¿la ven? Sí. Eso es para usted hacer apuntes. Usted está leyendo y de momento el Espíritu Santo le iluminó algo de ese pasaje. Usted lo apunta ahí y lo pone al lado del pasaje. O si usted está escuchando un estudio y hay algo que le interesó, algo que captó su atención, lo apunta ahí. Y así, hermano, usted cuando viene a ver, tiene su Biblia llena de información y se le hace más fácil. Perdón, hermano, la Biblia llama apunte. Biblia de apuntes. apuntes. Yo tengo una aquí. Yo tengo la Reina Valera de 60, pero no es la de apunte. Sí, si ustedes quieren, yo la paso para que la miren. Se llama, denme un momentito. Así mismito se llama Biblia de apuntes. Okay. Biblia de apuntes. Yo la paso y ustedes le dan una ojeada y así saben de qué estamos hablando. So that type of Bible that I'm showing here is called an annotation Bible. It has it has this large margin with lines so that you can write down comments or something that you're learning from the passage, or maybe you're listening to a Bible study and something caught your attention and you want to retain that, you write it there next to the passage, and that way you have it there. I think that's good for if you take one of those Bibles and you make it into the type of Bible that you want to use for talking to different people. Let's say you want to talk to the Jehovah's Witnesses. There's going to be key passages that you want to use for them. You can use a Bible like that where you mark down the key passages,
And next to the verses that you're using, you can write down reference verses with different topics that you're going to be talking about. Un ejemplo que les puedo dar es, si usted estuviera hablando con los testigos de Jehová, una Biblia como esta es conveniente porque usted puede buscar un pasaje clave de los que se discuten con un testigo de Jehová y al lado de ese pasaje usted puede poner comentarios para usted poder decírselos a la persona y puede ponerle otros versos de referencia con diferentes tópicos para que usted sepa a dónde ir de un lado para el otro en la Biblia cuando está hablando con, por ejemplo, un testigo de Jehová. Y así no tiene que volverse, ¿verdad? Un 8, como decimos. No me recuerdo dónde está, en qué pasaje está, pero yo sé que la Biblia dice esto. Pues así con ese apunte ya lo tiene ahí, ¿verdad? Una buena herramienta para que usted la considere, que es para beneficio personal suyo. Y volvemos a... Y ya vimos, hermanos, ¿verdad? Esto la semana pasada, no vamos a acudir la hermenéutica todavía, habíamos hablado acerca de dar un breve repaso de Primera de Juan. We have talked about having a brief review of the book of John. ¿Cuántos leyeron la primera epístola de Juan? How many of you read the first epistle of John? Primera de Juan 1, yo lo leí. El capítulo, todo el libro. Yo jamás leí el primero. Pues vamos a ver qué le sacamos al primer capítulo. Acuérdese, hermano, que estamos aprendiendo. No tenga miedo de decir lo que usted pudo sacarle. Pero vámonos con, aquí tenemos la guía, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es exégesis hoy. Y lo que queremos es saber qué fue lo que entendió la audiencia cuando oyeron esas palabras. So we're going to be doing exegesis. Let's take about 10 or 15 minutes doing this. We want to know what the audience understood when they heard these words. Lo primero que vamos a preguntar es quién es el autor. First thing we ask is who is the author. El apóstol Juan, ¿verdad? Ahora, por lo general, en una epístola, el autor se introduce a sí mismo. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice, Pablo, apóstol y siervo de Jesucristo, ¿verdad? Se está introduciendo, dejándole saber de parte de quién es la epístola, la carta. And usually in a letter, the person who's writing the letter identifies himself. For example, Paul says, Paul, an apostle and servant of Christ. That's how he begins his letters. And that's how you know that Paul is writing this letter. Pero ¿qué notamos en esta primera epístola de Juan? What do we notice in this first epistle of John? Que no se identifica, ¿verdad? He doesn't identify himself. ¿Y cómo sabemos que es la primera epístola de Juan? How do we know that it's the first epistle of John? Además de que está escrito ahí, ¿verdad? En imprenta, other than the fact that it's written there with a press, ahí es donde usted tendría, hermano, que hacer investigación. That's where you would have to do investigation, Joel. Digo que esa es la carta y la epístola empieza más o menos igual que esa. Que dice, al principio era el verbo era Dios, el verbo era Dios. Aquí también dice más o menos lo mismo. Todas las cosas por Que hay ciertas palabras claves que lo identifican con Juan, ¿verdad? There are certain key words that identify the writer of John, right? Lo otro, hermanos, que, o sea, usted puede mirarlo, eso es lo que se le llama la evidencia interna. That's what's called the internal evidence. Y es evidencia que usted encuentra dentro del libro. It's evidence that you find within the book. Hay ciertas cosas que le indican a usted, este estilo me parece a mí el de Juan, o me parece el de Pablo, o el de Santiago, etc. ¿Verdad? Esa es una manera de hacerlo y pudiéramos dar un estudio más extenso de eso, pero para ir por encimita. Lo otro que usted puede hacer también es ver los datos históricos. Eso es la evidencia externa. The other thing you can do is look at historical data, which is that it would be called the external evidence.
Y ahí donde usted lee, por ejemplo, ¿quiénes fueron los discípulos de Juan? Porque se dice que, se me olvida el nombre ahora, pero uno de estos discípulos de Juan, no me recuerdo el nombre. De todos modos, habían discípulos de esa época, después que los apóstoles murieron, que escribieron información que nosotros tenemos disponible. Y ellos mismos dicen, esta epístola fue escrita por el apóstol Juan. And so there are these writers, after the apostles died, they were Christian writers who defended the faith, and in their writings, they give us clues because sometimes they'll say this letter is written by the apostle John or the apostle Paul or whoever. O sea que tenemos evidencia externa también. Por eso es bueno, hermanos, que cuando usted tiene una Biblia de estudios, usted lea muchas veces la introducción, le dice título, autor y fecha, contexto histórico, porque en esa parte de autor y fecha le da los datos, cómo se determinó que ese libro lo escribió tal o cual persona. If you get a study Bible, a lot of times they come with an introduction where they give you the title, the author and the date and other facts, and they give you all the details of who wrote the book and approximately when it was written, and it lets you know why they think that this unidentified author was the one who wrote the epistle. O sea que ya sabemos aquí entonces que esta epístola, vamos a asumir que hemos hecho toda la investigación. Okay? Let us assume that we've already investigated all this and that we are convinced that John wrote this epistle. Estamos convencidos de que Juan escribió esta carta. Hermano, un poquito. Primero es que yo aprendí de 1 de Juan 2. Bueno, yo aprendí dónde queda el verso, no más el mundo, en las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. En 1 de Juan 2, 15. Y lo aprendí ahí, porque no lo sabía. Sí. Lo sabía, pero no se recordaba. Exactamente, no me recordaba dónde era. Pero ya no me olvida, ahí Dios quiere. Bien. ¿Alguna pregunta o comentario, Joel? ¿Se cree que ese libro fue cuando Juan, esas cartas fueron cuando Juan ya era mayor de edad? Sí, fue como para el siglo I, para el 85 y el 95, parece que se escribió ese libro. Okay. Y fue el único discípulo que no murió decapitado. Martirizado, exacto, ya. Sí, esos son datos que están ahí escritos ahí, ¿verdad? So you heard that, right? He said that there are some details there explaining that it's possible that John wrote this epistle in his old age, between the years 85 and 93 or something like that. Now, they explain why they think that. So it's good to read that. Estos escritores que nos dan estos detalles explican por qué se cree eso, por qué se entiende que se escribió cuando él tenía tantos años o para tal fecha. Ellos dan las explicaciones. ¿Okay? La segunda pregunta, entonces, gracias, es... Pastor, mi Biblia dice que las epístolas de Juan son diferentes al resto de las otras epístolas porque fueron epístolas que fueron generales, que fueron hacia todos los cristianos y no hacia una iglesia en específica. Okay. So, you heard what Liz said? También dice que es una carta, que es una carta homilia doctrinal. ¿Cuál es la palabra? Homilia. Homilía. Eso es predicar. Homilética. Es predicar, una predicación doctrinal. Sí, las palabritas a veces es mejor usar las palabras simples, ¿verdad? And so she's reading that this letter was written to todas las cartas de Juan. All the letters of Todas John. las cartas de Juan son diferentes a las otras epístolas porque fueron dirigidas
a la comunidad cristiana en general, no a una sola iglesia. So the epistles of John were addressed to the Christian churches in general, not to a particular church, but to the churches in general. That's another characteristic of that. O sea que ahí ya está contestado entonces quién es la audiencia, pero eso es la evidencia externa. So that answers the question, who is the audience? That's the external evidence. Now, the internal evidence is still in there. You just got to search it. La evidencia interna está ahí. Lo que pasa es que tenemos que buscarla. ¿Cómo le dice muchas veces Juan a su audiencia? Él usa una palabra a veces. Hijitos. 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 Entonces, vamos a usar la lógica aquí. Para el apóstol Juan, ¿todo el mundo es un hijito o algún grupo en particular? Algún grupo en particular, los cristianos. Los cristianos, ¿verdad? And so John, there's a key word that he uses to refer to the audience. He says, children. Little children, right? So, do you think he's saying that to everybody without discrimination or to a particular group of people? A particular group of people, and we know that those are Christians. Hay otras evidencias, si leemos, creo que es en el capítulo 2, donde dice hijitos, ok, antes de eso, dice, a mí cuando dice, en el capítulo 2, let us look at 1 John chapter 2, verse 12. Veamos a 1 Juan capítulo 2, versículo 12. And we follow in English. Os escribo vosotros, hijitos, porque ¿qué? Vuestros pecados han sido perdonados. Vuestros pecados han sido perdonados. ¿Quiénes son esos? Los cristianos. Los cristianos, nosotros los creyentes. Ya eso nos está dejando saber a quién le dirigió la carta el apóstol Juan, ¿verdad? No, Daniel. Sí, porque en la carta de Juan, que no es la primera ni la segunda, es el Evangelio. El Evangelio, sí. En el 1, capítulo 1, en el verso 12, dice, mas a todos los que le recibieron y a todos los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos llamados hijos de Dios. So, a esos que se les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, es a lo que el apóstol Juan le está escribiendo, se está dirigiendo a ellos en aquel tiempo y también en este tiempo también que estamos. Ya. Si seguimos leyendo, dice, os han sido perdonados por su nombre. Escuchen otra vez. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Pero obviamente le está hablando a personas que conocen a Cristo, ¿verdad que sí? Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Ahora, si usted lee más adelante, en el capítulo 5, donde dice que nuestra fe es la que vence al mundo. Los jóvenes que han vencido al maligno, eso es que lo han hecho porque han creído en Jesucristo. Pero está hablando a jóvenes creyentes, ¿verdad? Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. O sea que está claro en ese capítulo a quien Juan le está escribiendo la carta, ¿verdad que sí? So it is clear in that passage who John is writing to. ¿Okay? O sea que ya sabemos quién es el autor y la audiencia. La intención de su mensaje, the purpose of his message. Había gente que se estaban descarrilando a falsa doctrina y él quiso como llamar la atención en el medio de la predicación para que volvieran, no se dejaran engañar por otra falsa religión. Falsa doctrina, ¿verdad? La intención de Juan era corregir o por lo menos informarle a los creyentes en cuanto a falsas doctrinas. En el capítulo 2, ¿verdad? Nos deja saber que en el versículo 18, en verse 18, chapter 2, hijitos, ya es el último tiempo.
Acuérdense que la Biblia siempre ha hablado de los tiempos finales. Y muchas personas dicen que estos días son los días finales. Bueno, sí lo son, pero eso no es una noticia nueva. Los días finales comenzaron desde aquella época. Por eso dice, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Y si usted sigue leyendo, él les habla acerca de los anticristos, ¿verdad? Y si sigue leyendo, va a notar que Juan está hablando de el que no confiesa que Jesús vino en carne. Esos son los anticristos. El que no tiene al Hijo tampoco tiene al Padre. O sea que eso es lo que Juan está diciendo a la iglesia. Miren, hay unos que se meten en las iglesias, que dicen que son santos, que dicen que son creyentes, pero no creen que Jesús vino en carne. Pues esos son anticristos, esos no son verdaderos creyentes. Esos tampoco tienen al Padre. No se dejen engañar de ellos, no los permitan infiltrarse en las congregaciones, ¿vale? ¿Sabes? Eso no es lo que dice, pero por inferencia podemos deducir eso. And so when he addresses the church and he warns them about these antichrists, if you keep reading, you're going to see how John says that whoever does not confess that Christ came in the flesh. These are the false teachers that he's addressed, that he's speaking of. If they say that Christ did not come in the flesh, then that is the spirit of Antichrist. And then he says that if they don't have the Son, they don't have the Father either. So don't let yourself be fooled by these people. They may have an appearance of holiness, but they are not believers. They are Antichrists. Y si sigue leyendo, hermano, va a notar que, por ejemplo, Juan dice probar los espíritus. Creo que es en el capítulo 4. I think it's in chapter 4 where John says to try the spirits, to test the spirits. ¿Por qué? Porque venían estas personas, quizás tenían mucha palabrería, quizás hablaban muy bonito, eran muy elocuentes, pero Juan les dice probar los espíritus. Escuchen sus palabras. Si no confiesan que Jesucristo vino en carne, si no tienen la doctrina correcta de Jesucristo, ese espíritu no es de Dios. So he warns the Christians, and he says, test the spirits. When these people come into your congregations, and it doesn't matter how beautiful they talk, how eloquent they are, listen to their words and try them. Test them by the scriptures. If they do not confess that Christ came in the flesh, then that's not the Spirit of God. O sea que ese es el mensaje que él está dando a la iglesia. La intención era poner a la iglesia en alerta contra estos falsos maestros. So his purpose was to alert the church with regards to these false teachers or these antichrists. Eso nos contesta también qué fue lo que motivó al autor a hablar, o cuál fue la ocasión. So that also answers the next question. What motivated the author to write this, or what was the occasion? Pues la ocasión era, hermano, que se estaban metiendo estas personas en las iglesias. Estaban confundiendo a la cristianos. Mi Biblia dice también que una de las razones era que él quería afirmar a los cristianos cuáles eran sus cualidades cristianas y reestablecer que ellos tenían una relación con Dios. Yes. Y que tenían conocimiento de su Hijo. Yeah. Y lo lleva a cumplir con una ética y moral cristiana. Entonces, darle esa conexión entre ellos, entre cristianos y Dios Padre y Dios Hijo. Y eso tenía que ver también con esto, porque el problema es que estos que se infiltraban decían que ellos tenían la verdad. Y ellos tenían unas normas por las que se guiaban de supuestamente santidad.
estaban en austerismo. Sí, ellos tenían unas normas, unas éticas de santidad y al parecer eran superiores a los creyentes. Y esto pues esto trae confusión, puede turbar a una persona. Yo no he visto como esta persona, yo no tengo el estándar de esta persona. ¿Será que yo no soy un hijo de Dios? ¿Será que yo no soy cristiano? Y por eso es que en los primeros capítulos Juan le deja saber que cuando habla de la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No es eso que ellos están haciendo. La sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. Y si pecare alguno, abogado tenemos para con el Padre. Amén. No ángeles, porque muchos de estos que venían metían ángeles en el medio también. Que eso tenía que ser a través de ángeles, la intercesión entre Dios y el hombre. ¿Verdad? Si usted nota, hay un patrón que Juan está siguiendo para asegurar a los cristianos, para que se sientan en confianza con el Señor, que sepan que no, en Cristo tú encontraste tu salvación. Amén. Tu santidad está en Cristo, tu justicia está en Cristo, todo lo que tú necesitas está en Cristo. Ahora le dice, no améis el mundo ni las cosas del mundo. ¿Okay? O sea que el estar en Cristo no le daba tampoco licencia para hacer lo que quisiera. ¿Okay? Ahora, estos falsos maestros que estaban entrando a la iglesia eran del mundo. Y las cosas que ellos enseñaban eran del mundo. No necesariamente eran cosas inmorales. Eran cosas positivas. Quizás ellos se abstenían de ciertos alimentos o se abstenían de ciertas apariencias. Por ejemplo, los que eran austeros vestían saco. Se vestían como de saco para aparentar humildad y santidad. ¿Okay? Ahora, ya eso es filosofía del mundo. Y por eso Juan le dice, no améis el mundo, ni las cosas del mundo. O sea, mundo no es necesariamente fornicación y adulterio. Sí está incluido ahí, pero hay que ver el contexto del pasaje. Esto eran personas, hermanos, que si usted estudia el contexto cultural histórico, va a ver que estas personas tenían un supuesto estándar superior al de los cristianos. Y querían arrastrar a los cristianos a ese estilo de vida. Igual le dicen, mira, eso es del mundo, no améis el mundo ni las cosas del mundo. El mundo se deja llevar por esa gente. El mundo se impresiona con ellos porque visten de saco, viven en monasterios y tienen esto y tienen aquello, pero los trae nuevamente a Cristo. And so if you notice, John is telling them, listen, the blood of Jesus cleanses you from all sin. And he tells them, you have the Son. And since you have the Son, you also have the Father. So he's reassuring them of their salvation, of their standing before God in Christ. And these false teachers that were coming to the church, these antichrists, they came with a different set of standards and ethical principles of what holiness was. They didn't eat certain foods. They didn't give their body certain pleasures. For example, they would dress with certain clothing that supposedly reflected humility and holiness, but that was just all their own philosophy. And notice that John says in one of the passages, chapter 2, that not to love the world nor the things of the world. And we immediately think about sin, like fornication, adultery, and all that stuff, the pleasures of the world. That may be included there, but the context here is about these false teachers, and the historical context was that these people claimed to be holier than them. They claimed to be following the right path of holiness. But once you depart from Christ, once you have a holiness that's superior to Christ's holiness, that's a philosophy of the world. The world is impressed by people like that. And so that's why John tells them, listen, don't love the world, nor the things of the world. That type of philosophy, that teaching that puts Christ aside, that considers Christ not human, that he didn't come in the flesh, and that for you to be holy, Christ's sacrifice is not enough. You have to put yourself all these types of clothing that are going to make you holy. That's of the world. So don't love the world, nor the things of the world. Does that make sense?
Tiene su sentido, hermano. Ven como hermano, si vamos poquito a poco viendo y poniendo todo en su sitio, se va aclarando qué es lo que está pasando en el pasaje, ¿verdad? Lo otro es cuando ocurrió el evento, ya eso yo lo contestó, que fue más o menos para la época del 85 al 93 por ahí. Si usted lee historia de esa época, usted ve qué estaba sucediendo durante ese tiempo. Las filosofías que estaban corriendo en aquella época, la cultura, la política, todas esas cosas, las religiones que se habían levantado. Y todo eso le da una idea de qué es lo que está sucediendo aquí, que nos ayuda a entender por qué Juan escribió esto. Joel, alzaste la mano. Sí, ese grupo era parte de como los fariseos. Ellos estaban mezclados. Ellos tenían judaísmo, que mayormente era el fariseísmo, judaísmo mezclado con cristianismo, con zoroastrianismo, que eso era de los persas. Cuando los judíos fueron llevados a Babilonia, ahí se originó había una religión que se llamaba zoroastrianismo. Y era esas tres cosas más el paganismo mezclado. Y entonces, pues, de todas esas mezclas que ellos tenían, ellos sacaron su propio, supuestamente, cristianismo. Ellos, no estoy seguro si eran esos, pero de ahí surge lo que se le conoce como el gnosticismo. Se levantaron los gnósticos, se levantaron de ahí, de esos grupos. Eso era como las raíces, ya estaban empezando ahí. And so the question was who these people were, and if they were Pharisees. They had some Jewish teaching, but they also had some Christian teaching and some Persian religion called Zoroastrianism. So they had that mixed in there, some paganism, and they came up with these ideas. And that was the beginning, like the root from which the Gnostics came. The Gnostics was another group that claimed to be super Christians, that they had the truth and nobody else. They wrote these books that are called the Gospel of Thomas, the Gospel of Mary Magdalene, the Revelation of Peter. Those are those false gospels the Gnostics wrote. That comes from there. Estos falsos evangelios que se escribieron, como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena, el Apocalipsis de Pedro y todos estos demás, hermanos, el Evangelio de Judas, el traidor, todo eso lo escribieron los gnósticos, y los gnósticos salen de ahí, de ese grupo que se estaban tratando de infiltrar en la iglesia. ¿Okay? Hermano, cuando yo estaba dando los primeros pasos en el cristianismo, allá en Harvard, había un semillero de iglesia en cada esquina. La única iglesia bautista era la que estaba en Manamón. Entonces, claro, nosotros teníamos ciertos días de culto y habían otros días que no teníamos culto. Entonces yo digo, yo puedo quedar aquí, tengo que escuchar palabras aquí. La iglesia está cerrada, pero yo tampoco tenía el entendimiento de que se iba a predicar allá o algo. Y yo me iba y veía muchas mujeres que venían con sacos puestos. Y venían 2 o 3 hombres también y pegaban a danzar y a correr de un lado a otro, corriendo y gritando, aleluya, aleluya, gloria a Dios, y poniéndole las manos por encima. La gente se caía para atrás. Entonces la persona sabía mucho, pues tenían tremendo respeto. Claro que hay que tener respeto a las personas, pero tenían como un miedo, ¿entiendes? Y no sé, yo digo, para mí, yo siempre digo que eso no era del Señor, no era del Señor. Algo me decía, eso no es de Dios. Porque nosotros, cuando leemos el Nuevo Testamento, no vemos a nuestro Señor Jesucristo gritando, porque de otra manera los apóstoles lo dicen escrito. Pero no era así. Ni los apóstoles. Ni
ni los discípulos, o sea, le hace el libro de los Hechos para que usted vea, hermanos, que la iglesia no practicaba tales cosas. Era como lo que describe el hermano Daniel, que visitó una iglesia donde se vestían con saco y hacían ciertas prácticas que, si usted lo busca en el libro de Hechos, no están ahí. La iglesia no lo practicaba. Si lo busca en las epístolas de los apóstoles, no va a encontrar nada de eso. O sea, que eso son cosas ya, hermano, que ya, ¿de dónde viene eso? Y la pregunta es si viene del mundo. Porque de la Biblia no viene. Tiene que venir del mundo. Eso de acuerdo a lo que me dijeron, que eso venía que cuando más o menos un hermano pecaba, entonces se ponía ese saco encima para no sé, para castigarse. Eso eran prácticas de la ley, de vestirse de saco y cilicio. Y se ponían las cosas, ¿sabes que el saco? Pica. Digo, para mí aquello eran sacos de papa. Porque eso pica a uno. Sí. Y ellos se ponían eso para Castigar su cuerpo. Castigándose. Eso es gnosticismo, eso es lo mismo que el gnosticismo. Los gnósticos hacían eso también y después eso corrió a la vida monástica. ¿Verdad? Los que vivían en los monasterios, que se latigaban la espalda, eso es castigar el cuerpo. O sea, ya eso no viene siendo bíblico. Y todo eso es lo que el apóstol Juan nos está señalando. Vieron ahí, hermanos, que hay un principio que es el del austerismo, el de una falsa humildad superficial, lo de castigar el cuerpo. O sea, la teología que podemos sacar de ahí es que ninguna de esas cosas justifican ni santifican al pecador. Ni salvan. No lo salvan. Ahora, ¿cómo aplica eso para nosotros hoy en día? Hay que traerlo a nuestro... Eso es lo que queremos ver, no quiero adelantar, ¿verdad? Pero ¿cómo sacan? Porque hoy en día no hay gnósticos. Pero hay ciertas religiones que se han levantado que tienen un poquito de gnosticismo. ¿Verdad? O sea, ¿cómo aplica entonces eso a nuestros días? ¿Okay? ¿Hay alguna pregunta o comentario, hermanos? Me gusta el versículo 8, que cuando ellos dicen que no tenían pecado, esa gente dice que no tenían pecado, entonces le dice, no tenemos, dale lo mejor, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, yo oía que decía, si ellos tienen pecado, ¿de qué vale la sangre de Cristo? Que es que nos limpia, no hace falta la sangre de Cristo. En vano murió Cristo. Como dice Juan, dice, la sangre de Cristo nos limpia y que todo el mundo peca, diariamente pecamos. Diariamente, por eso la sangre de Cristo nos limpia. Amén. Pero ellos decían que no pecamos. Ese era otro de las enseñanzas. Entonces, hermano, ve que poquito a poquito usted le saca, le puede extraer lo que está diciendo la palabra de Dios. Una de las cosas que ellos, como ellos pensaban que tenían una santidad superior a los creyentes, pues Juan no está diciendo esto por decirlo. Cuando Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, es porque habían personas por ahí diciendo que ellos no tenían pecado. No que no los tenían porque Cristo murió por ellos, porque usted y yo podemos decir que Dios nos ve a nosotros sin pecado en Cristo. Pero usted y yo sabemos que en nosotros mismos, sí, en esta carne hay pecado. Pero eso era lo que ellos estaban negando. Ellos estaban diciendo que ellos tenían una perfección de santidad, que no había pecado alguno en ellos. ¿Verdad? O sea que eso es lo que está hablando Juan. Y vieron como si usted lee, hermano, y usted vuelve y se lee ese epístola otra vez y le saca algo más. Y vuelve y la lee otra vez y algo más va a salir de ahí. O sea, usted no tiene que saberlo todo de un principio. Usted lo que tiene que hacer es extraer, meditar en eso, aprender, aplicarlo. Amén. Luego vuelve y lo lee otra vez, lo estudia, lo escudriña y algo más le va a sacar. ¿Okay? Esa es la manera de usted crecer espiritualmente. ¿Okay? So if you read the scriptures, every time you read them, you're going to extract something out of them. And each time you read this epistle, something new is going to come out. And Joel was talking about verse 8, where it says that if we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. These people that presumed that they were holier than anybody else, that's what they claimed.
that they were sinless. They didn't have even a drop of sin in them, that they were perfect. And that's what John is attacking there, defending the church, defending the faith, and telling them, listen, these people say that they have no sin. If we say we have no sin, we are deceiving ourselves and we are liars. The truth is not in us. And then we make God a liar because God says that there is sin in us. Okay? Does that make sense? ¿Tiene sentido eso, hermano? Ahora el pecado de condenación no está. No está para nosotros. Ya Cristo lo echó para afuera, lo resolvió. Pero el correr con el, según va pasando el carácter. uno está ofendiendo, como dice el apóstol Santiago, que nosotros ofendemos a cada rato. Muchas veces miramos lo que no tenemos que mirar, oímos lo que no tenemos que oír y sucesivamente ofendemos a los hermanos. Claro, hay falta de amor también, pero el pecado de condenación, eso desapareció de nosotros. En esa parte podemos decir que no tenemos pecado en el sentido de que ya no estamos condenados, estamos en Cristo. Y en conversaciones muchas veces con el barbero mío, que ya yo dejé de ir ahí, pues yo le dije, mira, todos tenemos pecado, pero yo soy salvo, y te lo digo delante de ti, con mucha honra, en el nombre de Jesucristo. Yo soy salvo porque Cristo me limpió de todo pecado. ¿Entiendes? Pero si yo cuando cometo mis pecados, no es que yo voy detrás del pecado. ¿Entiendes? Es que con mi tropiezo. Entonces, pues, no lo cometo si yo sé que, porque hay que amar a Dios. Pero, no, que para allá, que si para acá, yo dije, bueno, yo no sé de ti, yo sé de mí. Tú eres un carácter diferente a mí. So, examínate a ver dónde tú estás parado. Mano, eso iba yo a decirle, ¿verdad? Sabemos que pecamos, ¿verdad? Pero también sabemos que tenemos el Espíritu Santo que nos redarguye y cuando nosotros queremos cometer un pecado, Él nos va a permitir que lo hagamos. Y si algo hacemos, nos hace saber que tengo que pedir perdón. Porque no podemos decir, no, porque Jesucristo limpió de todo pecado con su sangre, querer meternos a hacer pecado, porque hay cosas que... Porque si yo no quiero comerme una comida, no me la como. La puedo mirar y no me la como. Y si me va a hacer daño y me la comí, no, la culpa es mía. Exacto. ¿Te das cuenta? Pasamos a la próxima parte. A la próxima parte del próximo segundo principio, y habíamos empezado un poquito a discutir, es la hermenéutica. Y básicamente la hermenéutica es aprender a usar herramientas que nos ayudan a entender el pasaje un poquito más todavía. Dice que la hermenéutica bíblica es el estudio de los principios y métodos de la interpretación del texto de la Biblia. Exégesis es extraer, hermenéutica es interpretar. Hermeneutics, biblical hermeneutics is the study of the principles and methods of interpretation of the text of the Bible. Okay, so while exegesis is extracting from the scriptures, hermeneutics is interpreting the scriptures. Okay? Usted usa la exégesis y ya de los poquitos que usted ha extraído de primera de Juan, usted puede comenzar a interpretar. Puede comenzar a formular una interpretación basada en lo que extrajo de ese pasaje. Estoy dando de ejemplo. One example I can give you is we just very briefly discussed 1 John. And we used exegesis to extract the meaning out of the passage. Now, with those bits and pieces that you extracted, now you have a foundation for an interpretation of key passages. All right? Y mencionamos que posibles herramientas son diccionarios bíblicos, compendios, atlas geográficos del Medio Oriente, literatura de historia del Medio Oriente,
un léxico de lengua hebrea y griega, concordancia, Biblia de estudio, hermano, una Biblia de estudio es muy conveniente. Y comentarios bíblicos son herramientas que nos ayudan, hermanos, a interpretar, y especialmente cuando estamos como llegamos a una parte donde no sabemos para dónde irnos ya, como que nos quedamos ahí trabados y no le podemos extraer algo al pasaje y sabemos que hay algo ahí pero no sabemos lo que es. Estas herramientas nos ayudan, ¿verdad? Porque acuérdense, hermano, que usted y yo no lo sabemos todo. Usted y yo, aún con el Espíritu Santo, hay cosas que Dios quiere que usted se esfuerce, que usted se meta en las Escrituras de lleno para Él bendecirle a usted a través de las Escrituras. No es que tener el Espíritu Santo es que automáticamente el Espíritu Santo nos va a dar palabras y etcétera, etcétera. No, Dios quiere pasarnos por ese proceso de estudiar su palabra, de enriquecernos con su palabra. Mientras más usted se enriquezca con la palabra de Dios, más el Espíritu Santo le usa a usted a través de la Biblia. Amén. ¿Okay? Y por eso es que es bueno contar con otros hermanos que ya han tratado con el asunto que usted y yo no hemos tratado. Maestros que ya han tratado con ese asunto son los que nos pueden ayudar. And here are some possible tools: biblical dictionary, compendiums, Middle East geographical atlases, historical literature of the Middle East, Hebrew and Greek lexicon, concordance, study Bible, and Bible commentary. Puede apuntar la cámara ahí para que vean. And so, why are these things important? Because you and I don't know everything. You and I are not the smartest people in the world. There's always going to be somebody smarter than you and me, and somebody smarter than them, and so forth. And so there are times when you get stuck in a passage. You're using your exegesis, you're extracting, but there's a passage that is difficult to understand. Well, I think that's when you got to start opening up your Bible dictionary and maybe looking at a Bible commentary or a study Bible. You know, a lot of people that have written Bible commentaries, they have already gone through what you're going through. So if you get stuck in an area, believe me, they got stuck too. But they finally overcame that obstacle. They learned, God illuminated them, or God gave them the tools, or however it was that God used them to understand the passage. And now their interpretation is there, or their explanation is there for you and I to be able to understand that passage. So there is nothing wrong, believe me, there's nothing wrong with using these tools. Bueno, no hay nada de malo de usar estas herramientas. Eso es otra crítica, ¿no?, que la gente tiene por ahí, ¿no? Que si lees libros, que si yo lo que leo es la Biblia. Y por eso es que predican disparates. Porque leen la Biblia y después quieren forzar sus ideas en la Biblia, sin primero hacer un análisis a ver, ¿estaré yo correcto en esto? Déjame consultar a ver qué otros han dicho de este pasaje. ¿Tiene algo de malo consultar, hermano, con otros? No tiene nada de malo. Contrario, El uno sabio aprende, ¿verdad? El sabio busca consejo. Eso no es lo que debemos hacer usted y yo si verdaderamente somos sabios. Buscar el consejo de otros. Buscar la enseñanza de otros. Siempre y cuando su enseñanza sea bíblica, ¿verdad? Y sana doctrina. And so another thing I hear is people who say, oh, I don't read books. I just read the Bible. Yes, I know you do. Because I can notice every single error that you're spewing out of your mouth. Had you consulted with somebody that has dealt with this issue and you haven't, you would have had a little more wisdom. So the problem is that there's people who are making these claims that they are unique, that they have a special anointing that you and I don't have. And then they try to make you feel like you are inferior because you read other people's commentaries, because you use tools. There's nothing wrong with reading sound commentaries and using certain tools. There's nothing wrong with that. God gave them for a reason. God would not have given us teachers if we didn't need them. If we could teach ourselves, we wouldn't need teachers. Si nosotros nos pudiéramos enseñar a nosotros mismos, no necesitaríamos maestros. Pero no, yo le invito a que usted escuche las emisoras
¿Cómo predican esas personas que dicen que ellos no usan libros y que no usan teología? Y usted va a cambiar la emisora enseguida porque se va a desesperar por lo que va a escuchar. Bueno, Daniel. Yo una vez estaba viendo a José de Jesús. Entonces le estaba diciendo a la congregación que casi no leía la Biblia. Que él cuando se paraba en el púlpito inmediatamente le trajían a él lo que él iba a hablar. Imagínate, yo dije, como ejemplo, y era hasta donde llegó a esa gente hoy en día. ¿Entiendes? Que están más perdidos que un jueguito por ahí. No saben si están cruzando la carretera o están cruzando. ¿Entiendes? Y todos pelearon ahí con los demás. Este asunto, ¿verdad? De los gnósticos también eran así, ¿no? Los gnósticos decían que ellos tenían la verdad. Ellos tenían una conexión especial allá con el Espíritu. Y con Espíritu de lo que estaban hablando del Espíritu Santo. Estaban hablando acerca de Dios, pero no de Jesucristo. Porque si Jesucristo vino en carne, ellos no podían tener contacto con la carne. Era con el Espíritu y a través de ángeles. Porque tampoco podían llegar a Dios así, tenía que ser a través de ángeles, ¿verdad? Entonces estas personas decían, declararon que tenían un conocimiento especial. ¿No les suena eso igual, hermanos? Exacto. Oh, yo no leo libros. Yo no busco diccionarios. Bueno, el diccionario es necesario porque hay palabras que no entendemos. Sí. Y estas herramientas son necesarias. Entonces, ¿qué están reclamando ellos? Que tienen un conocimiento especial. Eso me suena a mí más como gnosticismo que como algo de la Biblia. ¿Verdad? O sea, hay que tener cuidado, hermano. Y muchos de ellos, hermano, yo sé que son hermanos en la fe y que son creyentes genuinos, pero están en ignorancia. Muy bien. Y no es tanto de ellos que me refiero, sino de aquellos hermanos que entonces ya no usan la Biblia y se van al extremo de que usted tiene que creer lo que ellos dicen y no lo que usted lee en la Biblia. El problema es que muchas veces la tuercen para su propia perdición. Sí. Como dice el apóstol Pedro. Esto lo hemos hablado anteriormente, hermano, los 5 principios de hermenéutica. Estos son herramientas dentro de la hermenéutica. Y dijimos que el principio literal es interpretar según el lenguaje normal. Usted lee, lo que dice, eso es. Si dice que hoy es lunes, no le busque un significado que no tiene. Es lunes. Si dice que es de día, no le busque un significado. Se entienda que dice que es de día, ¿verdad? So the literal principle, what it says is to interpret according to the normal language. Don't try to find a hidden meaning. If it says that it's Monday, then it means what it says, it's Monday. If it says that it's daytime, then it's daytime. Okay, don't try to find a hidden meaning. El significado más normal, simple, más obvio, más claro. No hay significados secretos ni escondidos. The most normal meaning, simple, most obvious, clear. Cuando hicimos este pequeño ejercicio de la primera epístola de los hermanos, ¿estuvimos buscando significados escondidos? No. Usamos lo que había ahí obvio, ¿verdad? Y de acuerdo a eso podemos determinar que estaban sucediendo ciertas cosas que Juan estaba tratando de clarificar. So when we did this short exercise on the first epistle of John, did we look for hidden meanings or anything like that? No, right? All we did was we read it as it is, we understood it as it was, and from that we were able to understand that John was dealing with certain issues that were going on back then. It didn't take much effort. You didn't have to try to figure out the meaning behind a word. What does this symbolize? Does this symbolize something that's very profound? Is it something that is very transcendent? No. The most obvious, simple meaning of the word, that's what you go with.
Hermano, que ahí no había un significado escondido, no había un significado trascendental, ni algo muy profundo. Lo que usted leyó claramente ahí, eso es lo que está diciendo. ¿Okay? Preguntas acerca de eso. Está el principio histórico y es el de descubrir el contexto histórico, cultural, político, religioso, geográfico, época, circunstancias, idioma, pacto, teología. O sea, es descubrir todas esas esos temas dentro de la historia. Acuérdense que hay una cultura diferente, hay una política diferente, una religión diferente, porque los judíos practicaban, vamos a poner que los judíos practicaban el cristianismo superficial en el Antiguo Testamento, y nosotros los cristianos practicamos el judaísmo espiritual en el Nuevo Testamento. ¿Entienden lo que quiero decir con eso? El Antiguo Testamento era sombra del Nuevo, o sea que ellos eran cristianos, pero lo estaban haciendo superficialmente. Nosotros somos judíos porque estamos haciendo lo que ellos hacían, o estamos viviendo lo que ellos esperaban vivir, pero lo estamos viviendo ¿dónde? En el corazón, en el espíritu. Bajo la gracia. Bajo la gracia. O sea, pero la cultura era diferente, hermano. Usted y yo no entendemos muy bien, a menos que lo estudiemos detalladamente, todos esos rituales que ellos practicaban, ¿verdad? Y cuando usted se pone a leer la Biblia y usted se empieza a aburrir porque está yendo por detalles, hermano, es porque usted y yo no estamos familiarizados con esa cultura. When you read, for example, the Old Testament and you see that the Jews would do all these rituals, and then you start getting bored and you don't want to read anymore, it's because we're not connected to that. The culture was different. We're not familiar with that, the sacrifices and dressing up in a certain way and washing your hands and washing this and washing that and sprinkling blood, and this animal had to be burnt, this other one had to be released, this other one had to be killed this way. You lose interest because, well, you have to try to transport yourself to that era. And reading a historical material about those days will help a lot. Y los recortes que se daban los hombres, que de eso, y también un gorrito, que eso es una cultura de ellos. O sea, si usted quiere imitarlo a ellos, pues tiene que comprarse todo eso también. Tiene que cumplir con todo, exacto. Cerramos aquí, hermanos, para la próxima. ¿Hay alguna pregunta o comentario acerca de esto? ¿Have any questions or commentaries? Amén. Ajá. ¿Tiene una lista de posibles ayudas, las herramientas? De posibles libros que... Déjeme hacer una lista y la próxima vez les traigo una lista, ¿verdad? Por ejemplo, yo uso el léxico griego y hebreo, yo uso la concordancia de Strong's, que tiene dos cosas, concordancia más el lenguaje hebreo y griego, que explica, por ejemplo, cuál es el significado de una palabra en la Biblia, en nuestro idioma, de qué palabra griega viene y qué posibles significados tenía. Porque muchas veces cuando estamos leyendo el pasaje, una palabra que puede decir una cosa en español, en griego podía significar 3 o 4 cosas diferentes. Y por eso a veces ayuda a ver qué significaba en griego o en hebreo, y entonces dice, por eso es que dice eso en el pasaje. Y es que nosotros quizás no tenemos la palabra hispana más adecuada para esa. Y también un comentario, porque cuando yo daba clases, buscaba en internet y a veces como que lo que buscaba no era lo que me había aprendido aquí, entonces Sí. eso trae un poquito de confusión. Hay un buen comentarista. Yo no estoy de acuerdo con todo lo que él dice, pero el 99% de lo que dice es bueno. Y ese 1% es que yo no estoy de acuerdo, son cosas que no tienen mucha importancia. David Guzik. Sí, G-U-Z-I-K. Y tiene comentarios en internet en inglés y en español. David Guzik. También en cuanto a libros,
John MacArthur, el pastor John MacArthur, tiene buenos comentarios del Nuevo Testamento. Sí, esos serían dos buenos comentaristas. La concordancia de Strong's. ¿Qué más? Si usted va a la biblioteca, a la librería, creo que es Mundo Hispano, es una librería bautista, ahí puede conseguir muchos materiales también. Ellos tienen un diccionario, yo nunca lo he comprado, pero es un diccionario bautista. Editorial Mundo Hispano se llama. ¿Dónde queda eso, hermano? ¿Ah? ¿Dónde queda? Eso tiene que buscarlo en el internet. Editorial Mundo Hispano. Pero aquí en West Springfield está la librería cristiana Morning Star. Cualquier cosa que usted necesite, si no lo encuentra ahí, ellos se lo Un ordenan. diccionario cristiano, yo quiero comprar un diccionario. Sí. Pues, sí. Y Dayana va ahí siempre a comprar algo para la escuela. Sí, lo puede buscar en el internet, apunta la información y se lo dice allá en Morningstar para que ellos le envíen, se lo manden a buscar. Sí. Ya, Editorial Mundo Hispano. Puede comprarse un libro ahí mismo en Editorial Mundo Hispano puede conseguir un libro de teología sistemática también. Pero más o menos yo les voy a dar una lista de qué cosas yo usaría. Amén. Pues vamos a hacer despedidos entonces, hermanos. Si no hay preguntas ni comentarios. Amén.